Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vayan encendiendo la cámara los que puedan. Les doy la bienvenida. Hoy en Decisiones que Transforman vamos a trabajar un librito muy interesante que intento resumir y traer las ideas principales que se llama Lecciones de la Historia de Will y Ariel Durant. Como siempre, la idea nuclear es presento el tema, los grandes puntos y después voy respondiendo del chat las preguntas que vayan surgiendo o si alguien se anima a micrófono abierto, fenomenal. Y para que quienes luego nos vean en diferido, también, ¿no? Siempre tenemos una parte pública que es de libre acceso por una cuestión de divulgación. Y después cancelamos la grabación y empezamos con la parte privada para completar nuestra hora de curso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de Will y Ariel Durant o la cita nuclear de este libro que ya empieza en el prólogo, ¿no? Que la historia humana es un breve punto en el espacio, esto lo han traído muchos autores, y que es importante para nuestros procesos de toma de decisión, ¿no? ¿Por qué? Primero, como idea clave, hay unos patrones recurrentes que se van repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Esta cita también que se va adjudicando a varios autores de que la historia no se repite, pero rima bastante, ¿no? Y que la historia no ofrece leyes, pero sí utilidades o probabilidades muy útiles para el presente. Entonces, no necesariamente eventos del pasado se van a repetir en el presente, pero si analizamos la estructura de los modelos mentales y los procesos de decisión, bueno, si los modelos mentales no cambiaron demasiado, puede ser que muchas de esas decisiones rimen bastante, ¿no? Entonces, nuestro registro evidentemente es parcial. ¿Qué aplicación práctica ya le podemos dar a este librito? Bueno, separar datos de relatos, ¿no? Cuando uno analiza la historia, tiene muchísimos datos, pero también tiene una narrativa. Y en esa narrativa nos van contando y nos vamos contando cómo fueron esos procesos decisorios. Y bueno, podemos dar opciones más robustas a la sorpresa, como márgenes de seguridad y demás, que iremos viendo poquito a poco. El capítulo uno de este librito, que está muy bueno, lo recomiendo, ¿no? Y la cita nuclear que le separo acá es que la mayor parte de la historia es conjetura y el resto es prejuicio, ¿no? Como un poco irónico. Pero básicamente es esa narrativa. ¿No? El dato puede quedar registrado, pero así como en Orwell en 1984, también sabemos que muchas de las bases de datos pues, se van modificando con el tiempo, ¿sí? Porque cambiamos los parámetros, la forma de medir, la base, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea clave de este capitulito? Que el conocimiento histórico es incompleto, por supuesto, ¿sí? Y que no hay objetividad absoluta, porque aunque yo tenga un dato, ese dato pudo estar manipulado y probablemente haya estado manipulado. Cuanto más se acelera el cambio, evidentemente más frágil es extrapolar el pasado al futuro, porque probablemente los modelos mentales que sirvieron en aquel momento, pues muy poco tengan que ver. Y un poquito acá juega con las palabras, ¿no? Y nos cuenta el libro que la historia es industria, porque tiene una materia prima que se llama hechos. También es un arte porque a esos hechos le dan su cierto orden, no solo cronológico, sino también narrativo. Y también es filosofía porque contemplamos esos hechos y esas narrativas desde una perspectiva filosófica. ¿M? Entender la filosófica como una manera de observar la vida y de tomar nuestras decisiones que le da sentido a esa historia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas? Muy talebiano también esto, ¿no? Decidir con probabilidades. Entonces, bueno, no digamos como certeza que algo que ocurrió 10 veces en el pasado va a ocurrir en el futuro, ¿no? Sino podemos decir que tiene una mayor o menor probabilidad, que esas probabilidades o esa distribución de probabilidades es conveniente ponerla en una distribución de escenarios, ¿sí? Un uso de escenarios. La simulación Monte Carlo, por ejemplo, podría ser una muy buena herramienta que en algún momento vimos y volveremos a ver. Y luego, pues hay que contrastar fuentes y hay que buscar cuál es el incentivo detrás del relato. No el propio, que también, sino cuando estoy analizando fuentes, bueno, cuál era el incentivo de esa fuente para darnos cierto relato, ¿no? Capítulo 2 nos habla de la historia y la tierra, y para mí es un capítulo súper, súper interesante porque nos implica en analizar cómo la geografía de cada país o de cada región
ha sido matriz de su historia. ¿Sí? Entonces, muy interesante las ideas claves, ¿no? Cómo la geología en este caso y la geografía, pues nos condicionan recursos, nos condicionan cómo vamos a delimitar nuestras fronteras, cómo las vamos a defender, cuáles son las rutas de conexión, cómo vamos a definir el comercio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir qué parte concentramos en una urbe y qué parte mantenemos rural o mantenemos esa tierra explotable, ¿no? No solo en la forma agrícola-ganadera más tradicional, sino también explotable desde los minerales, los materiales? ¿Cuáles son mis composiciones de aguas, ¿no? Que tengo de ríos, de lagos, de mares, acceso al mar? ¿Cómo cambia ese entorno con el clima, por ejemplo? ¿Cómo van cambiando los centros del poder dentro de mi propia geografía y de las geografías? ¿Sí? Porque tal vez estaba conectado por un río rápidamente a un mar que me conectaba con un centro de poder y de repente ahora mi país ya no lo tiene o el centro de poder se trasladó a otro continente. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de este capitulito para mí en el proceso de toma de decisiones? Bueno, armar un mapa de decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de business, de negocios, identificar esas restricciones físicas, ¿no? Que muchas veces se dejan de lado. ¿Cuál es la infraestructura que tengo? ¿Cómo va a ser mi logística? ¿Cuál es mi riesgo lugar? ¿Sí? Por un lado, el riesgo siempre jurídico, mucho más asociado a la política y a la macroeconomía, que es cuál es la estabilidad, la seguridad jurídica de ese entorno, pero también hay un riesgo asociado al clima, al transporte, a qué medios de transporte se vienen en el futuro y si las condiciones geográficas lo van a aceptar. Entonces es muy importante ver este capitulito de la historia y la Tierra. Capítulo 3 ya nos lleva a la biología de la historia, entonces como que nos va dando un pantallazo, ¿no? Empezamos por las narrativas, cuál es la matriz geológica y geográfica que me define. Y luego acá, bueno, empieza como la biología, esa competencia humana, como la primera lección de la biología, esa competición por la supervivencia del más fuerte, ¿sí? No solo de Darwin, ¿no? El gen egoísta también, como grandes libros que podemos asociar. Y la historia de la idea clave es, bueno, competencia, cooperación y selección parecen estar presentes en la historia de los procesos de decisiones. La competencia y la cooperación como estímulos al desarrollo y que nos han permitido dominar, básicamente fuera de las grandes fuerzas de la naturaleza, el planeta, ¿no? Sin ninguna fuerza de la naturaleza extraordinaria nos aplica en un momento determinado, se puede decir que el ser humano, a través de sus decisiones, de su cooperación, pues tiene eh, dominio sobre varios aspectos de la naturaleza. Y así también sobre otros grupos, ¿no? También la cooperación es unirme para ser mejor ante otros grupos. Y cuidado con esto, que la guerra, ¿no? Tan vigente, al menos en los primeros meses del 2026 que estamos haciendo esta clase, la guerra está, ¿no? Aparece como esa extensión de la competencia cuando no hay una protección en el grupo. ¿Y cuál es la aplicación práctica? No, si vamos a una organización y la verdad que lo mejor es que los incentivos se alineen con cooperación y resultados. ¿Sí? No siempre están bien hechos los planes de incentivos. Es muy dificultoso hacer un plan de incentivos y sobre todo en los mercados asumir que hay competencia, ¿sí? Y que tenemos que tratar de proteger el downside antes de buscar upside, ¿no? Que proteger el downside es cuáles son aquellas cuestiones que me dejan fuera. En los mercados, ¿no? Hay una cita muy interesante, no recuerdo ahora el autor, pero lo buscaré, que dice que estratégico es todo aquello que hace que yo no quiebre, ¿no? Como empresa, como organización. Entonces, bueno, armemos el plan estratégico. Bueno, hay mucho bluff ahí. ¿Cuál es si empiezo a quitar capas y capas, ¿qué es el plan estratégico? Hacer bien aquello que tengo que hacer bien porque si no lo hago quiebro, ¿no? Ya me voy fuera del mercado. Capítulo 4 de este librito también muy importante para los procesos de toma de decisiones es el análisis que hace entre la raza y la historia, ¿no? Y dice que no es la raza la que hace la civilización, sino la civilización la que hace un pueblo. Y esto es muy importante. Tiene que ver con seguridad jurídica de los países, tiene que ver incluso con pirámide demográfica, ¿no? ¿Cuál es el nivel de civilización
de un país, de una economía, de un mercado donde voy a participar. Y esto es muy, muy importante. El nivel de civilización, no entendamos a civilización de si somos gente que frena en un semáforo o bárbaros con lanzas, ¿no? Sino como las diferencias culturales vigentes en la contemporaneidad no solo están explicadas por una biología, evidentemente, sino cómo nos afectó nuestra geografía, cómo afecta la economía, cómo afecta la política. ¿No? Si quiero hacer negocios que tengan que ver con la extracción de minerales del suelo, y tal vez me conviene posicionarme en economías y en geografía donde existen esos negocios, ¿no? Entonces, bueno, en los pueblos, evidentemente, hay mezclas, hay migraciones, hay circunstancias compartidas, ¿eh? Y la cultura que se va trasladando, ¿no? Muestra que se van moldeando las conductas, ¿no? Y hay una parte que dicen que la cultura es la acumulación de inteligencias del pasado, ¿no? Me parece perdón, de mucha importancia este término, ¿no? La cultura, el humano como acumulación de inteligencias de su pasado. Si vamos al mundo de los negocios, de la toma de decisiones, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, lo primero es evitar explicaciones esencialistas, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy en el contexto? ¿Cuáles son mis incentivos? ¿Cuáles son las restricciones? Muchas veces yo estoy operando desde un mercado y un país, pero voy a interactuar con otro, ¿no? Entonces tengo que entender ese contexto. Y lo mejor, ¿no? Es el famoso local partner o los negocios locales, ¿no? Ese partner local que forma parte de los equipos diversos. ¿Cuál es la cultura explícita, las reglas del juego claro y cómo las organizaciones históricamente se han ¿no? acomodado a esa diversidad? Muchas veces decimos, no, la organización no es diversa. Bueno, cuidado. Tal vez no es diversa en su núcleo administrativo, en su sede central, ¿eh? Pero tiene partners locales que le llevan el negocio en cada uno de los lugares donde está, ¿no? Capítulo 5 también para mí muy interesante, ¿eh? Es cómo se forja el carácter a través de la historia. Entonces, la única revolución real está en la iluminación de la mente y la mejora del carácter, ¿no? Es la cita nuclear de este libro, muy filosófico también, pero muy aplicado a los procesos de toma de decisiones. Si nosotros tomamos los grandes autores de la historia, aquellos primeros estoicos y demás, cómo se forjaba ese carácter, ¿no? Cómo el cambio sostenible que tiene que ver con la educación, con el hábito y con los caracteres. ¿No? La educación como principal fuente de inversión del ser humano a nivel individual y colectivo. Lo que vamos a ver es que la emancipación real es individual. Muchas veces la historia nos hablaba de la libertad de los pueblos, de la liberación de las opresiones, pero en definitiva la emancipación del carácter real del ser humano es a nivel individual. Es cuando logra esa estructura de pensamiento crítico y autocontrol que en la práctica, ¿dónde lo puede aplicar? Bueno, en rituales. Sí, los rituales, que parecen algo muy religioso, en definitiva es parte de la filosofía de las decisiones de todo ser humano, ¿no? Cómo revisamos esos rituales, cómo tenemos un diario de decisiones para analizarlas, ¿no? Si uno ve la historia de los grandes líderes a nivel mundial y a nivel histórico, siempre hay un diario, siempre hay un registro, siempre hay alguien que tomó registro de esos procesos de toma de decisiones. De hecho, hoy algo muy moderno en el mundo de las organizaciones como formación es estudiar esas decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces, muy interesante este capítulo también. Capítulo 6 nos habla de los códigos morales, ¿sí? Y fíjese que la cita nuclear es muy interesante en una época, sobre todo donde estamos empezando a hablar de bioética, de la ética en la inteligencia artificial, de la ética en las neurociencias y en todos aquellos instrumentos, herramientas y ciencias que nos van trabajando y condicionando el pensamiento. ¿A qué nos dice la cita nuclear? Que los códigos morales difieren porque se ajustan a las condiciones históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no es lo mismo el código moral en la época que éramos cazadores-recolectores o agricultores a la industria. ¿Sí? Cuando cambia la economía, también cambia las visiones sobre familia. Por ejemplo, hoy la familia nuclear tan extendida en el siglo XX, pues prácticamente no existe.
¿sí? Hoy estamos hablando de familias mucho más diversas. ¿Cómo cambia el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo cambia la cohesión social entre un momento en una época determinada? ¿Qué consideramos libertad de expresión? ¿A qué consideramos libertades? ¿A qué consideramos derechos y qué consideramos obligaciones? Bueno, ¿y esto cuál es la aplicación práctica? Y que no es ajeno al mundo organizacional. El mundo organizacional es una pequeña comunidad donde tenemos que adaptar las normas al contexto real. Y no solo eslogans, y esta parte me gusta mucho recalcarla porque así como en la época inicial, hace unos 20 años atrás, aunque parezca eh, muy cercano en el tiempo, todas las cuestiones ambientales empezaron a principios de los 2000. Bueno, eran eslogan, ¿no? Se llamaba greenwashing en su momento. Hoy, adaptar las normas a los contextos reales no tiene que tener en los eslogan, y más que grandes ejemplos de valores, a mí me gusta decir que hay que definir entre 3 y 5 principios operativos, ¿sí? Y ejemplos concretos, que sí es moral para nuestro contexto y que no lo es, ¿no? Para delimitar bien esos, valga la redundancia, límites, ¿m? de de los puntos. Acá hace un tema interesante, más si se quiere desde el punto de vista político, pero que nosotros nos, lo podemos llevar al mundo organizacional sin entrar en ideologías políticas, ¿no? Y me gustaría que no entremos en ideologías, sino en analizar las oportunidades políticas que nos da el entorno y la situación actual, cómo lo aplicamos prácticamente en nuestros procesos de toma de decisión cotidianos. Entonces, el libro nos plantea algunas ideas claves, ¿no? Que el miedo al socialismo obligó al capitalismo a aumentar la igualdad. Bueno, opinión del libro, ¿no? Traigo la cita nuclear. ¿Cuáles son las ideas claves de esto? Que capitalismo y socialismo se presionan mutuamente, corrigiendo excesos. Bueno, interesante. ¿Sí? En la mayoría de los países occidentales esto se puede reducir a un bipartidismo, ya no tanto desde el lado del capitalismo o del socialismo, sino como un bipartidismo de contrapesos. Nos trae que la libertad sin igualdad genera tensión y la igualdad sin libertad se rigidiza. Bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Donde buscamos la equidad, esa distribución sin perder ciertos méritos, ¿no? Y que los sistemas híbridos emergen por competencia e incentivo. Evidentemente, lo que nos trae acá como última idea clave es, cuidado, no nos vayamos a categorizar en dos etiquetas rígidas, sino que en definitiva todos los contextos son un híbrido que en la práctica tendremos que aplicar con búsqueda de contrapesos, ¿no? Hoy los gobiernos corporativos están muy de moda, no por el eslogan solamente, sino por esa búsqueda de contrapesos y no caer en un totalitarismo de la decisión, que es el totalitarismo, buscar un resultado sin importar ninguna consecuencia, no. Los resultados hoy, además de productividad, además de ganancias, además de un montón de parámetros, el free cash flow para los fanáticos de las inversiones en otras empresas. Bueno, también mide bienestar, mide innovación, mide movilidad, mide estabilidad. Entonces, tiene aquí un puntito bastante ideológico el libro, pero a la vez le podemos encontrar una aplicación práctica. Y me fui un poco de más. Aquí vuelvo, ¿sí? En el siguiente capítulo nos habla del gobierno y la historia, ¿no? Cómo los diferentes gobiernos o las diferentes formas de gobierno fueron condicionando la historia. La cita nuclear de este capítulo es: la democracia es la más difícil, requiere la más amplia extensión de inteligencia. Y ahora vamos a ver, ¿no? Estas ideas clave, me parece potente la cita. Primero, que los regímenes alternan. ¿Sí? Primero orden, libertad, élite, masas, estabilidad, cambio, regímenes más autoritarios, más democráticos, más participativos, no necesariamente entendamos autoritario como algo dictatorial, sino a veces dentro de los propios sistemas democráticos se van dando estos híbridos, ¿no? Cuidado acá, me parece muy interesante este punto, que la democracia exige ciudadanía informada. ¿M? Bueno, dentro del mundo actual, cuidado a que llamamos información y a que llamamos desinformación, ¿no? Y que la guerra y el medio expanden en el Estado y recorta libertades, creo que esto no hay duda. eh, Muchísimas muestras a nivel mundial hoy día. Vamos a la aplicación práctica de esto. Bueno, la verdad que
La forma en que gobernamos nuestra organización fortalece la calidad de las decisiones. ¿Cuáles van a ser las informaciones, la deliberación, el accountability de cada persona? ¿Sí? Quitar esos egos de masa, poner límites, institucionalizar, dar transparencia. Muy importante en los procesos de toma de decisiones. La historia de la guerra. Esta cita también bastante conocida a lo largo de la historia, que es que la paz es un equilibrio inestable, que solo se preserva por poder igual o supremacía, ¿no? Esto de, bueno, ármate hasta los dientes si quieres la paz. Tenemos muchas visiones históricas de esto, ¿no? Entonces, la guerra es una constante, por recursos, por orgullo, por poder, pero es una constante, ¿no? Lo que nos parecía una atrocidad como Segunda Guerra Mundial. Hoy naturalizamos decir estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, que la paz duradera requiere equilibrios, por supuesto, y que la negociación sin capacidad de forma, o sea, sin fuerza, suele prolongar el conflicto. ¿No? Tenemos también ejemplos, no solo en Medio Oriente, sino en Europa de esto, y ahora algo empieza a surgir en Latinoamérica. Pero si nos tenemos que ir a nuestro modelo de negocio, bueno, en una negociación dura define cuál es el mínimo, el BATNA, ¿no? El mínimo que vas a, de manera anterior, el mínimo que vas a aceptar y cuáles son tus capacidades reales y no solo las intenciones, ¿no? O sea, saber con qué cartas jugás, básicamente. En el mundo organizacional, muchas veces vamos a las negociaciones, si entendemos la guerra como la negociación más fuerte, vamos a negociaciones con intenciones, pero no con cartas. Y no con una estrategia de cómo jugar las cartas. Las cartas muchas veces vienen dadas. Bueno, la estrategia que es, bueno, tengo que priorizar la disuasión y la resiliencia. Muchas veces mi estrategia es resistir con las pocas cartas que tengo para tener una nueva oportunidad de mercado en un futuro corto. Luego nos trae el capítulo de crecimiento y decadencia, donde hay una cita nuclear que una civilización declina por el fracaso de sus líderes para enfrentar el cambio. Me parece también muy potente para llevarlo al mundo de las organizaciones, ¿no? Cuando los líderes no enfrentan los desafíos de cambio, la sociedad empieza a declinar. Lo llevamos el paralelo a la organización. Cuando quienes lideran una organización no enfrentan el cambio, la organización y su gente entran en un declive. La creatividad necesita libertad, pero también necesita orden. ¿Sí? Y que la decadencia no es el destino, sino que es un fallo adaptativo acumulado. Esto también me parece muy interesante. No es que, caímos en decadencia por un montón de factores externos. No, fallamos adaptativamente un montón de veces y esa acumulación nos hizo entrar en decadencia. ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, hay que detectar señales tempranas, ¿sí? Y hay que construir capacidad eh, adaptativa. Acá me parece muy interesante la pérdida de foco. La pérdida de foco es cada vez mayor en el mundo de las organizaciones. A mí me toca participar en muchas consultorías de transformación donde es muy difícil, incluso ejecutivos C-level, de llevarlos a, a foco en las tomas de decisiones y construir esta capacidad adaptativa. Cómo experimentamos, cómo renovamos el talento. Por hoy vamos a dejar acá la parte divulgativa. Ahora abro a preguntas en el chat y a la cámara para los miembros de la membresía y a quienes nos estén viendo en diferido en alguna red. Lo retomamos la semana que viene y terminamos este librito, que si se lo pueden ir leyendo, la verdad que es un libro ágil para leer, con espíritu crítico, tomando notas y vamos respondiendo preguntas. Mil gracias a los que nos ven en diferido y hasta la próxima. Seguimos ahora en vivo con los que tengan preguntas. Gracias.